Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Escándalo en el mundo del espectáculo. Halil İbrahim Ceylan sorprende con declaraciones sobre su visita a la casa de Esla Türkoğlu. Lo contó todo sin guardar secretos. La noticia que ha sacudido el universo del entretenimiento en las últimas horas tiene como protagonistas a dos de los nombres más populares del momento, Halil İbrahim Ceylan y Esla Türkoğlu. La revelación de Halil ha dejado a todos sin palabras. Ojese Esla Türkoğlu'nun evine gittim, esa noche fui a la casa de Esla Türkoğlu. Pero lo más impactante no fue solo la visita, sino lo que ocurrió allí, y como lo narró paso a paso en una entrevista exclusiva. Según fuentes cercanas, Halil no tenía planes previos de hablar sobre el tema. Sin embargo, la presión mediática y los rumores constantes lo llevaron a romper el silencio. En sus propias palabras, comenzó así: ya no podía seguir callando. Esa noche cambió muchas cosas para mí. Halil explicó que la decisión de ir a la casa de Esla fue completamente espontánea. Sentí que necesitaba respuestas. Ella y yo habíamos pasado por tantas cosas juntos y había silencios que ya no podía soportar, comentó el actor con voz temblorosa. La sorpresa fue mayor cuando Esla lo recibió con una sonrisa. No esperaba verte esta noche, Halil, pero me alegra que estés aquí, le dijo, según sus propias declaraciones. Dentro del apartamento, según Halil, todo se sintió muy diferente. Había una energía rara, ni fría ni cálida. Era como si ambos supiéramos que algo importante estaba por pasar, relató. En ese ambiente cargado de tensión emocional, los dos comenzaron a hablar de lo que fue y de lo que podría haber sido. Halil confesó: le dije que a pesar del tiempo y la distancia, ella seguía siendo alguien muy especial para mí. Esla, por su parte, no se quedó callada. En un tono más introspectivo, le respondió: lo que tuvimos fue real, Halil. Pero también fue complicado. No siempre supimos cuidarlo como merecía. La conversación se extendió durante horas. Hablaron de proyectos, de sueños, y de momentos que marcaron su relación. Pero hubo un instante que, según Halil, cambió todo, cuando me miró directamente a los ojos y dijo: aún me duele. Entendí que las heridas no habían sanado completamente. En medio de esta charla tan intensa, se escuchó un silencio profundo. Fue entonces cuando Halil, sin pensarlo mucho, se acercó a Esla y la tomó de la mano. No tenía un plan. Solo sabía que no quería seguir alejándome de ella sin antes decir todo lo que sentía, contó. Pero lejos de una reconciliación romántica, lo que se dio fue una catarsis emocional. Ambos lloraron, según el actor, y reconocieron que necesitaban sanar por separado. Después de ese emotivo encuentro, ambos decidieron tomar un momento de pausa. Halil confesó que, al salir del apartamento, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Fue como cerrar un capítulo sin saber si habrá otro. Pero al menos, esta vez, no quedó nada sin decir, expresó con la mirada perdida en el recuerdo. Los medios no tardaron en hacerse eco de esta declaración. En redes sociales, los hashtags #HalilIsla y #esa noche comenzaron a ser tendencia en cuestión de minutos. Los fans, divididos entre la esperanza de una reconciliación y la comprensión de un cierre necesario, inundaron los comentarios con mensajes de apoyo para ambos artistas. Esla, por su parte, se mantuvo en silencio durante las primeras horas tras la publicación de la entrevista. Pero fue a través de una historia de Instagram donde dejó un mensaje enigmático, una imagen de un atardecer con la frase: a veces, dejar ir también es una forma de amar. Esta publicación generó aún más especulaciones sobre el verdadero estado emocional de la actriz. Los seguidores de la pareja, que habían seguido su historia desde los inicios de su colaboración en pantalla, no podían creer que esa química que parecía traspasar la ficción no tuviera un final feliz. Sin embargo, muchos señalaron la madurez con la que ambos manejaron la situación. No todos los amores son para siempre, pero algunos te transforman para siempre, escribió una fan en Twitter. Mientras tanto,
Alil fue visto en los días siguientes en el set de su nueva producción, donde los periodistas intentaron obtener más declaraciones. He dicho todo lo que tenía que decir. Ahora toca seguir trabajando y enfocarse en el presente, respondió brevemente, evitando cualquier detalle adicional. Según fuentes cercanas, tras esa noche, la comunicación entre Alil y Esla no fue constante, pero sí quedó una línea abierta de respeto y cariño. No están juntos, pero tampoco están distantes. Es como si hubieran encontrado una nueva forma de estar el uno para el otro, desde un lugar más tranquilo, reveló un amigo común. El impacto de esta historia no solo sacudió a los fans, sino también al mundo del espectáculo. Varios colegas del medio expresaron su admiración por la sinceridad con la que Alil habló del tema. La actriz Melissa Dow comentó en una entrevista reciente, lo que hizo Alil no es fácil. Hablar desde el corazón, sin filtros, es un acto de valentía en esta industria. Pero no todo fue color de rosa. Algunos sectores de la prensa sensacionalista cuestionaron los motivos detrás de esta revelación, insinuando que podría haber sido una estrategia publicitaria. Ante estos rumores, el representante de Alil emitió un comunicado desmintiendo categóricamente tales insinuaciones. Alil Ibrahim Ceylan no necesita crear escándalos para llamar la atención. Esta entrevista fue una decisión personal, no una movida de marketing. A pesar de todo el revuelo, lo cierto es que esta historia ha tocado una fibra sensible en el público. No se trata solo de una relación entre dos celebridades, sino de un reflejo de lo complejas que pueden ser las conexiones humanas. Entre los fans se multiplicaron los mensajes de identificación. Yo también tuve una conversación que me marcó para siempre, escribió una seguidora desde Argentina. En un giro inesperado, días después, Alil compartió en sus redes una foto antigua junto a Esla, tomada en los camerinos de una de sus primeras series. La imagen iba acompañada de un texto corto: algunas personas llegan para quedarse en tus recuerdos, aunque se vayan de tu vida. La publicación recibió miles de likes en minutos y fue compartida por Esla en sus historias, sin añadir ningún comentario. Esto, por supuesto, volvió a encender las teorías sobre una posible reconciliación futura. Pero según los allegados, ambos se encuentran en una etapa de reconstrucción personal. Están redescubriendo quiénes son fuera de esa relación. Tal vez, en otro momento de sus vidas, se crucen de nuevo, o tal vez no. Pero hoy, lo que tienen es respeto y gratitud mutua, explicó una fuente cercana. En resumen, lo que parecía un simple rumor terminó convirtiéndose en una historia profundamente humana que tocó los corazones de miles. Alil Ibrahim Ceylan y Esla Turkoglu demostraron que detrás de los flashes y las cámaras, también hay personas con heridas, recuerdos, dudas y valentías. Y que a veces, lo más valiente no es quedarse, sino saber cuándo decir adiós. ¿Qué opinan ustedes, chicas? ¿Creen que Alil y Esla deben darse otra oportunidad? Cuéntenme en los comentarios. No olviden suscribirse al canal y darle like si les gustó el video. Nos vemos en el próximo chisme aquí, donde siempre les traigo lo más caliente del mundo del espectáculo.